Cuando tenía 10 años, mi padre murió en un accidente. Entonces el abogado me preguntó si quería quedarme con mi madre o tomar los 200 millones que mi padre había dejado. En mi vida anterior, lloré y supliqué por mi madre, pero ella tomó la pensión de mi padre y se casó con el vecino Juan. Ah, no, con el tío Zhao. Me convertí en una carga para ellos y finalmente morí agotado en la obra. Murió a los 28 años. Al recordar esa vida triste y ridícula, fui completamente estúpido. Ahora, en la encrucijada del destino, esta mujer llora desconsoladamente. Viejo Nin, ¿cómo te fuiste así? Dejándonos a mí y a nuestro huérfano, ¿cómo vamos a sobrevivir? Llora desgarradoramente, su cuerpo se desmorona como barro. Si no fuera porque alguien la sostiene, podría desplomarse en cualquier momento. En mi vida anterior, me engañó con esta apariencia, pensé que realmente estaba desconsolada, que no podía vivir sin mí. Entonces me arrojé a sus pies, abrazándola, llorando y suplicando quedarme con ella. ¿Y qué pasó? Ella tomó la pensión que mi padre ganó con su vida, y en menos de 3 meses se casó felizmente. Se casó con Zhao Qian, de quien siempre decía que nos cuidaba. Las cenizas de mi padre aún no se habían enfriado cuando ese hombre se mudó a mi casa. Durmió en la cama nueva donde solía dormir mi padre, y yo me convertí en el estorbo, en la carga que no debía aparecer. Zhao Qian tiene un hijo 2 años mayor que yo, que me ve como una espina en su ojo, Lilan, para complacer a su hijastro. Me golpeaba y maldecía sin piedad. El dinero que dejó mi padre se convirtió en el capital para que ellos disfrutaran. Se convirtió en el fondo para que el hijastro presumiera y gastara, mientras yo tenía que juntar hasta para la matrícula recogiendo basura. Ni siquiera terminé la secundaria. Antes de que me echaran a trabajar, con la excusa de que los chicos deben independizarse temprano, cargué ladrillos en la obra durante 10 años enteros. Finalmente, por exceso de trabajo, me desplomé sobre un montón de varillas de acero al rojo vivo, y nunca desperté. Ahora he vuelto. Lilan me toma de la mano y dice, Xiao Yi, no tengas miedo. Mamá te cuidará bien a partir de ahora. Me agarra, me llena la cara de lágrimas y mocos, pero en lo profundo de sus ojos esconde algo. Una urgencia y codicia apenas perceptibles. Al ver esto, no lloro ni grito como en mi vida anterior. Solo observo su actuación con frialdad. En ese momento, el amigo de mi padre, también su abogado, el tío Zhou, se acerca. El abogado Zhou suspira y me da una palmada en el hombro, luego saca un documento de su maletín y dice, Lilan, Xiao Yi, este es el testamento que Ning He dejó en vida. La voz del abogado Zhou es inusualmente grave. Ning He consideró todas las situaciones. Tiene un activo de 200 millones. Que ya ha sido notariado. Ahora hay 2 opciones. Primera, Xiao Yi se queda contigo, y este dinero, como pensión y manutención, será administrado por ti. Hasta que Xiao Yi sea mayor de edad. Al escuchar esto, la respiración de Lilan se acelera al instante. Sus ojos brillan con una luz aterradora, fijos en el documento del testamento. Segunda, si Xiao Yi elige no quedarse contigo, este dinero se transferirá a un fondo fiduciario, administrado por mí. Xiao Yi tendrá el derecho exclusivo de disposición, y tú, Lilan, no recibirás ninguna parte. El aire parece congelarse al instante. Todas las miradas se centran en mí, un niño de 10 años. Lilan se queda rígida, mira incrédula al abogado Zhou, como si dijera, ¿cómo puedes plantear esa opción? Inmediatamente, pone una expresión de profundo dolor, y me abraza con fuerza. Lilan grita entre lágrimas, abogado Zhou, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo podría no querer a mi hijo? Xiao Yi es mi vida. Mientras grita, me pellizca el brazo y susurra amenazadoramente en mi oído. Ning Yi, si dices algo inapropiado, te mataré a golpes. Eres mi hijo, tu dinero es mi dinero. En mi vida anterior, estas palabras me hacían temblar de miedo. Y también me conmovía su frase mamá no puede vivir sin ti, pero ahora solo siento asco y náuseas. Puedo sentir que su mano que me pellizca tiembla, no de tristeza, sino de emoción y nerviosismo. 200 millones. Nunca había visto tanto dinero en su vida. Ya está imaginando los días después de obtenerlo. Imaginando una vida feliz con Zhao Qian. Lentamente, me libero poco a poco de ese abrazo sofocante. Una vez fuera, levanto la cabeza. Encuentro la mirada atónita del abogado Zhou, y digo clara y pausadamente, tío Zhou, elijo la segunda opción. Elijo los 200 millones. Todo el velatorio cae en un silencio sepulcral. Se podría oír caer un alfiler. Todos quedan boquiabiertos, como si los hubieran pausado, mirándome. La expresión de dolor en el rostro de Lilan se congela al instante, luego se agrieta por completo, transformándose en furia e incredulidad. Lilan chilla, Ning Yi, ¿qué dijiste? Su voz es tan aguda que parece perforar los tímpanos. Repito con calma, sin alzar la voz, pero con palabras que clavan como clavos, dije que no te quiero a ti, quiero el dinero. Lilan grita, estás loco, hijo ingrato, soy tu madre. Lilan pierde completamente el control, se abalanza como una arpía, levantando la mano para bofetearme. Pero su muñeca fue agarrada por una mano grande, y quien lo sujetaba era el abogado Zhou. Con el rostro sombrío, dijo, Lilan, por favor, cálmate. Estamos frente al altar de Ning He, y esta es la propia decisión de Xiao Yi.
¿Qué sabe un niño como él? Seguro que fuiste tú quien lo instigó. El abogado Zhou, con desagrado, soltó su mano y dijo: Te lo repito, este es el testamento de Ninghe, con validez legal, ya que Xiaoyi ha tomado su decisión. Iniciaré los procedimientos correspondientes de inmediato. A partir de ahora, ya no eres su tutora legal. Lilan se quedó completamente atónita. Me miró con una mirada llena de rencor y resentimiento, como si estuviera viendo a un enemigo mortal. Probablemente no podía entender cómo su hijo, siempre tan sumiso y obediente, de repente se había vuelto tan extraño y cruel. No me molesté en prestarle más atención. Me acerqué al abogado Zhou, tiré de su manga y le pregunté: Tío Zhou, ¿papá ya lo sabía? El abogado Zhou dio un sobresalto. Se agachó y me miró fijamente a los ojos, y tras un largo momento, asintió con pesadumbre y dijo: Tu padre era un hombre inteligente. Te quería muchísimo. Esas palabras hicieron que mis ojos se enrojecieran al instante. Sí, mi padre era tan inteligente. ¿Cómo no iba a darse cuenta de la frivolidad de Lilan? Solo que, para darme un hogar completo, había estado conteniéndose todo el tiempo. Hasta que le diagnosticaron una enfermedad terminal y le quedaba poco tiempo. Entonces me preparó este camino de retirada. En mi vida anterior fui demasiado estúpido, destruyendo con mis propias manos el último amor de mi padre. En esta vida no volveré a equivocarme. Elijo los 2000 millones. Al final, Lilan fue arrastrada por los familiares. La mirada venenosa que me lanzó al irse la grabé en mi corazón para siempre. Pero no me importa en absoluto. Desde el segundo en que tomé mi decisión, el vínculo maternal entre ella y yo quedó roto. Lo único que queda es el odio. El abogado Zhou se convirtió en mi nuevo tutor, es un hombre íntegro y confiable. Después del funeral de mi padre, el abogado Zhou me llevó a vivir a su casa. Me mostró una larga lista de inversiones. Todas ellas proyectos que mi padre había estudiado con él. Pero pasé directamente a la última página: Tío Zhou, venda todo lo de adelante. El abogado Zhou se sorprendió y dijo: Xiaoyi, todas estas son acciones de primera clase. Seleccionadas cuidadosamente por tu padre, muy estables. Negué con la cabeza y dije: Demasiado lento. Extendí el dedo y señalé en la lista, tocando varios nombres insignificantes. Invierta todo el dinero en estas empresas. El abogado Zhou, desconcertado, dijo: ¿Tencent? ¿Alibaba? ¿Qué empresas son esas? Nunca las he oído. Xiaoyi, invertir no es un juego. Tío Zhou, ¿confías en mi padre? Él se quedó parado un momento, luego: claro que sí. Y asintió. Entonces confía en mí esta vez también. Mi padre me lo dijo en un sueño. Solo pude usar esta excusa torpe. Pero el abogado Zhou miró mis ojos, unos ojos tan serenos que no parecían de un niño de 10 años. Él, como movido por un impulso, asintió. Lo que él no sabía es que esos nombres que señalé agitarían el mundo entero en la próxima década, convirtiéndose en los gigantes comerciales más grandes. Y yo sería el accionista más misterioso detrás de ellos. Después de hacer todos estos arreglos, me relajé por completo y me fijé una nueva meta en la vida: tumbarme a la Bartola. Sí, simplemente tumbarme. En mi vida anterior trabajé hasta morir, en esta vida quiero vivir cómodamente. Le pedí al abogado Zhou que me buscara la mejor escuela privada, no para estudiar duro, sino solo por el buen ambiente y la buena comida de la cafetería. Empecé a hacer ejercicio no por otra razón, sino para tener abdominales marcados y una línea de sirena en el futuro. Para vestir bien, empecé a estudiar las 8 grandes cocinas de China y a aprender a hacer mi propio vino. No para ser cocinero, sino para satisfacer mis propios antojos. Dejé todos los problemas en manos del abogado Zhou. Y luego en manos del equipo profesional que él formó para mí. El líder se llamaba Lao Gu, un elitista de Wall Street al que contraté con el triple de su salario. Solo tenía un requisito para él: no me molestes, resuelve los problemas tú mismo, y si no puedes, deja que la empresa quiebre. Lao Gu me miró entonces como si estuviera viendo a un hijo tonto de un terrateniente derrochador, pero cumplió fielmente mis órdenes. Así que mi vida se convirtió en: jefe, las acciones de Tencent se han triplicado otra vez. Ganamos 50.000 millones. Lo sé, no me molestes, estoy investigando cómo hacer Buda salta la muralla. Jefe, Alibaba está a punto de salir a bolsa. Se estima que el valor de nuestras acciones iniciales superará los 1.000 millones. Lo sé, ven a probar este nuevo lote de vino amarillo que he hecho. Jefe, ese terreno que compró al azar la última vez, el gobierno planea convertirlo en el distrito central de negocios de la nueva zona. Su valor se ha multiplicado por 100. Lao Gu se fue acostumbrando poco a poco a mi estado de flojo, e incluso comenzó a filtrar por iniciativa propia esos pequeños negocios de unos pocos miles de millones que no eran importantes. Y yo seguía cada vez más lejos en el camino de tumbarme. Mi riqueza crecía como una bola de nieve de forma desenfrenada. Pero ya estaba insensible a los números, solo me interesaba cómo hacerme la vida más cómoda. Me convertí en una leyenda misteriosa entre los círculos de los multimillonarios. Nadie sabía quién era, solo que existía un misterioso señor Nin, tan rico como un país, pero que nunca se dejaba ver. Hasta que cumplí 18 años, apareció una mujer que rompió mi tranquila vida de holgazán. Xiao Banqin, mi ex prometida. El compromiso entre Xiao Banqin y yo es un compromiso infantil acordado por el abuelo.
Tras la muerte de mi padre, nuestra familia decayó y nadie volvió a mencionar este matrimonio. Pero nadie imaginó que la herencia que dejó mi padre, 10 años después, se convertiría en un vasto imperio comercial. Aunque mantuve un perfil bajo, el resurgir de mi familia acabó llamando la atención de la familia Xiao. Así que el día de mi 18º cumpleaños, el patriarca de los Xiao, junto con su preciada nieta, vino personalmente a visitarme, con el pretexto de cumplir el compromiso de antaño. Conocí a Xiao Banqin por primera vez en el salón de la casa del abogado Zhou. Llevaba un elegante traje blanco de falda, con el cabello largo recogido impecablemente en un moño. Su rostro tenía un maquillaje sutil y delicado. Hermosa, sí, pero como un iceberg, desprendiendo un aura gélida que alejaba a cualquiera. Era el estereotipo de mujer de negocios, criada para ser la heredera del clan. Racional, poderosa y fría. Se decía que a los 20 años ya había obtenido un doble doctorado. A los 22 tomó las riendas de la empresa familiar, con mano de hierro, infundiendo respeto incluso entre los zorros más astutos del mundo empresarial. Su mundo solo contenía negocios, intereses y datos. Los sentimientos los consideraba la debilidad más inútil. ¿Eres Ninji? Se sentó frente a mí, con las piernas cruzadas, y su mirada me escaneó. De arriba a abajo, con una evaluación y desprecio evidentes. Acababa de volver del gimnasio. Vestía un chándal holgado y mi cabello aún estaba húmedo de sudor. Respondí con pereza, recostándome en el sofá, cogiendo una manzana y mordisqueándola. Mi actitud claramente la molestó. Frunció ligeramente el ceño. He oído que dejaste de estudiar después de la secundaria. Estudiar es demasiado agotador. ¿Y ahora a qué te dedicas? Ejercicio, cocinar, hacer vino. Investigar cómo estar más cómodo tumbado, dije con sinceridad. En los labios de Xiao Banqin se dibujó una sonrisa burlona. ¿Así que eres un parásito ocioso y sin oficio? ¿Puedes verlo así? Me encogí de hombros con indiferencia. Ella soltó una risa fría, con un desprecio aún más intenso en sus ojos. Ninji, hablemos claro. Este compromiso es una broma de nuestros abuelos, no debe tomarse en serio. El esposo de Xiao Banqin debe ser un hombre fuerte que pueda estar a mi altura. ¿Y entonces? La miré con interés. Entonces quiero que vayas tú mismo a hablar con mi abuelo y anules este compromiso. Dijo con tono de orden. Como compensación, puedo darte una suma de dinero. O asignarte un puesto tranquilo en nuestra empresa. Casi escupo el bocado de manzana. ¿Darme dinero y un puesto? ¿Acaso sabía ella que el grupo Xiao, del que tan orgullosa se sentía, no era ni una fracción de mis activos? Al verla tan altiva, de repente me pareció divertido. En mi vida anterior, ni siquiera había tenido derecho a verla. En esta, sin embargo, estaba sentada frente a mí, ofreciéndome una compensación como si fuera una limosna. Me limpié la boca y dije sonriendo, está bien. Xiao Banqin se quedó atónita, como si no esperara que aceptara tan rápido. ¿Qué compensación quieres? Recuperó su expresión gélida. No quiero dinero. Ni tampoco un puesto, dije levantándome y caminando hacia ella, inclinándome para acercarme a su oído. Ella instintivamente quiso echarse atrás, pero su cuerpo se quedó rígido. Podía oler su perfume frío y penetrante. Bajé la voz, con un volumen que solo ella pudiera oír. Quiero que vayas tú misma a decirle a tu abuelo que no eres digna de mí, Ninji. Las pupilas de Xiao Banqin se contrajeron violentamente. Probablemente nunca en su vida había oído unas palabras tan arrogantes. Me empujó con fuerza levantándose, su rostro sonrojado de ira. Ninji, no seas desagradecido. ¿No te das cuenta de lo que es bueno para ti? El respeto se gana, no se regala. Me senté de nuevo en el sofá, cruzando las piernas. Señorita Xiao, usted fue quien me menospreció primero. ¿Acaso no es cierto? Ella me miró desde arriba. Alguien como tú. Aparte de tener suerte al nacer, ¿qué más sabes hacer? Todo el día sin hacer nada, vegetando. ¿Qué diferencia hay entre tú y un parásito? La diferencia es que a mí me gusta. Extendí las manos. Yo decido mi vida, no como ciertas personas, que viven como máquinas precisas, calculando hasta la alegría y la tristeza. Mis palabras claramente tocaron un punto sensible. Su rostro palideció un par de tonos, apretó los puños. El que sigue caminos distintos no puede compartir metas. Anularé el compromiso. Desde ahora, no tendremos nada que ver. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás. Su espalda orgullosa parecía la de un cisne blanco que, aunque derrotado, no se humilla. El abogado Zhou salió del estudio con una expresión preocupada. Xiao Yi, ¿no has sido demasiado impulsivo? La familia Xiao tiene mucho poder en la capital. Tío Zhou, no se preocupe. Ella misma quiere romper el compromiso. No fui yo quien la echó. Además, alguien que ni siquiera puede decidir sobre su propio matrimonio. ¿Qué futuro puede tener? Miré en la dirección donde desapareció Xiao Banqin, sin una chispa de emoción en mis ojos. En mi vida anterior, ella era la luna brillante en el cielo, ni siquiera merecía alzarla a la vista. En esta vida, ante mis ojos, no es más que una pobre alma atrapada por su familia. Esperaba ver con qué rostro derrumbado reaccionaría. Seguro que sería divertido. El escándalo del